en los pasillos silenciosos del Hospital Juárez de México, donde la enfermedad y el sufrimiento se mezclan con la esperanza de la recuperación, existe una presencia que ha acompañado a pacientes durante décadas. No se trata de un médico famoso ni de una enfermera condecorada, sino de un espectro. Una figura que aparece en los momentos más oscuros, cuando la vida de los enfermos pende de un hilo, y que a pesar de estar atrapada en una condena eterna, sigue haciendo lo que mejor sabía en vida: cuidar a los pacientes. La llaman la planchada. La leyenda cuenta que en vida se llamó Eulalia, una joven enfermera reconocida por su dedicación y profesionalismo. Se distinguía no solo por su impecable uniforme siempre almidonado, planchado hasta la perfección, sino también por la ternura con la que atendía a los pacientes. Tenía una reputación intachable y muchos colegas la admiraban por su entrega, pero como en toda tragedia, fue el amor lo que selló su destino. Un día llegó al hospital un médico apuesto y carismático, pero también mujeriego. Eulalia cayó profundamente enamorada de él. Se comprometieron y ella, llena de ilusiones, planeaba con ansias su boda. Sin embargo, cuando se acercaba la fecha, el hombre le dijo que debían posponerla, porque tenía que viajar al norte del país, prometiendo regresar en 2 semanas. Eulalia, inocente y enamorada, lo esperó pacientemente, rechazando cualquier otro compromiso y defendiendo su fidelidad hacia él. El tiempo pasó y el prometido nunca regresó. Fue entonces cuando una amiga le dio la noticia que destrozó su vida. Aquel hombre se había casado con otra mujer en el extranjero y jamás pensaba volver. La traición fue demasiado para ella. La tristeza la consumió. Su salud comenzó a deteriorarse y murió dentro de las mismas paredes donde había entregado su vida a los demás. Desde entonces, decenas de testigos aseguran haberla visto rondar por los pasillos, siempre con su uniforme blanco impecable, perfectamente planchado, con un rostro sereno y una mirada profunda. Algunos pacientes cuentan que, en noches de agonía, una enfermera que no pertenece a ninguna nómina oficial se acerca a dar medicamentos, a tomar la mano de los moribundos o a decirles que todo estará bien. Al amanecer, cuando los familiares preguntan por aquella mujer rubia, de ojos azules y uniforme almidonado, reciben la misma respuesta. Hoy en día, cualquiera que visite el Hospital Juárez de México podría encontrarse con ella. Basta con recorrer sus pasillos silenciosos en la madrugada, cuando la luz fría de los fluorescentes apenas ilumina las habitaciones, y el cansancio se siente en cada rincón. Si alguna vez despiertas en ese hospital y ves a una enfermera rubia, de ojos azules, con un uniforme blanco perfectamente planchado, tal vez no debas sentir miedo. Quizás solo estés recibiendo la visita de un espíritu condenado, pero compasivo. Quizás sea la planchada, la enfermera que sigue cuidando a los enfermos más allá de la muerte. Mi padre solía contarme esta historia con una seriedad que nunca olvidaré. Él no era un hombre dado a inventar cosas, mucho menos a exagerar. Había trabajado duro toda su vida y siempre se burlaba de los cuentos de fantasmas. Sin embargo, cada vez que hablaba de aquella noche en que se encontró con la planchada, su mirada cambiaba. Bajaba la voz, como si estuviera recordando algo que todavía lo estremecía por dentro. Esto ocurrió antes de que conociera a mi madre, en algún punto de finales de los 70. Él vivía en un pueblo de Guerrero, un lugar donde los hospitales quedaban lejos y la mayoría confiaba en remedios caseros para curar cualquier enfermedad. Pero hubo una ocasión en la que esos remedios no bastaron.
Mi padre cayó enfermo de una fiebre intensa que lo consumía por dentro. Durante días estuvo en cama, delirando, empapado en sudor, sin fuerzas ni para comer. Cuando su familia vio que ya no podía ni hablar con claridad, decidieron llevarlo al hospital más cercano. El traslado fue tardío. Prácticamente iba al borde de la muerte. Lo internaron en un hospital general que, como muchos de su época, apenas podía atender a tantos enfermos. Las salas estaban divididas por cortinas, sin paredes que dieran privacidad. Los pasillos eran oscuros y las enfermeras, sobrecargadas de trabajo, apenas podían con todo. Mi padre recordaba que lo instalaron en una cama en la esquina de una sala casi vacía. La cortina permanecía abierta, porque no había más pacientes en su sección. Esa noche, mientras los médicos terminaban sus rondas y se retiraban, él quedó prácticamente solo. Apenas podía levantar la voz, pero trataba de llamar a una enfermera cuando los escalofríos lo hacían temblar y la fiebre lo hacía sentir que se estaba despegando de su propio cuerpo. «Me estoy muriendo», pensó. Así debe sentirse cuando el alma empieza a salirse. Su piel ardía, pero al mismo tiempo tenía la sensación de estar rodeado de hielo. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos y sentía que cada respiración podía ser la última. De repente, escuchó pasos firmes y suaves acercándose por el pasillo. Pasos distintos a los apresurados de los médicos o al arrastre cansado de las enfermeras comunes. Estos eran lentos, seguros, casi rítmicos. Una figura apareció en la entrada. Era una enfermera. Vestía un uniforme blanco impecable, tan perfectamente planchado que parecía recién salido de una lavandería, sin una sola arruga, iluminado por la tenue luz del pasillo. Su presencia imponía algo extraño. No se veía cansada ni con la prisa de las demás. Su rostro era sereno. Sus ojos transmitían una mezcla de tristeza y compasión. Se acercó a la cama sin decir palabra. Mi padre sintió que la fiebre lo estaba haciendo alucinar, pero la sintió tomarle el brazo con firmeza, revisar su pulso y luego colocar una inyección en su suero. El alivio fue casi inmediato. El ardor en su piel disminuyó, su respiración se estabilizó y el dolor punzante de la fiebre comenzó a retroceder. Mi padre intentó agradecerle, pero las palabras apenas salían de su boca. La enfermera se inclinó, le acomodó la sábana y con voz suave le susurró: «Todo estará bien». Luego salió de la sala con la misma calma con la que había llegado. Al día siguiente, cuando el doctor llegó para revisarlo, mi padre estaba mucho mejor. La fiebre había bajado considerablemente y aunque seguía débil, ya no estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando preguntó por la enfermera que lo había atendido en la madrugada. El doctor lo miró con extrañeza. «No hubo nadie en esta sala durante la noche», le dijo. «Solo un par de enfermeras en el área de emergencias, pero ninguna pasó por aquí». Confundido, mi padre insistió. Describió a la mujer, rubia, de ojos claros, con un uniforme impecable. Una apariencia imposible de olvidar. El doctor negó con la cabeza y llamó a una de las enfermeras de guardia. Ella confirmó lo mismo. En ese turno no había nadie con esas características. Los días pasaron y mi padre se recuperó por completo. Salió del hospital como si nada hubiera pasado, pero jamás olvidó a la mujer que lo salvó. Cuando llegó a casa y contó lo sucedido, su propio padre le explicó la leyenda. La planchada, la enfermera fantasma que aparece en los hospitales para ayudar a los enfermos graves. Mi padre no volvió a hablar de la historia con cualquiera. Solo en confianza, en familia, relataba aquel encuentro. Nunca lo adornaba ni lo exageraba. Decía lo mismo una y otra vez. No sé qué era,
Tal vez un ángel, tal vez un fantasma. Pero sé que sin esa mujer yo habría muerto aquella noche. Y lo más inquietante es que, con los años, escuchamos a otras personas relatar experiencias casi idénticas. Diferentes pacientes, diferentes hospitales, pero siempre la misma descripción. Una enfermera hermosa, con uniforme perfectamente planchado, que aparece de la nada, en medio de la madrugada, para salvar una vida. En 2006, un médico del Instituto de Salud del Estado de México, de nombre Ulises Nava, relató un testimonio que se convirtió en uno de los relatos más inquietantes sobre la planchada. Su historia se transmitió entre colegas, primero como una anécdota de pasillo, hasta que se consolidó como uno de los encuentros más sólidos con este espectro. Él trabajaba en guardias nocturnas, acostumbrado a ver de todo: pacientes graves, muertes inevitables y a veces milagros inexplicables. Sin embargo, lo que presenció una madrugada en el Hospital Juárez cambió por completo su manera de mirar las viejas leyendas que antes consideraba simples cuentos. Era una noche fría, con una llovizna que golpeaba los ventanales del hospital. Los pasillos olían a desinfectante, pero también a humedad. Afuera la ciudad dormía, pero adentro las luces fluorescentes parpadeaban en un silencio que se interrumpía solo por los gemidos de algún paciente. El doctor Ulises realizaba una ronda rápida antes de retirarse a descansar unas horas. Todo parecía rutinario, hasta que se dio cuenta de algo extraño. Al entrar en una de las salas, encontró a 2 pacientes graves que habían estado esperando medicación. La sorpresa fue que ya habían sido atendidos. Las vías estaban en orden, la presión arterial revisada y hasta el medicamento que debía administrarse esa madrugada ya había sido colocado. Todo estaba perfecto, meticuloso, como si lo hubiera hecho una enfermera experimentada. Intrigado fue al área de enfermería y preguntó quién había atendido a esos pacientes. Ninguna de las enfermeras sabía de qué hablaba. Ninguna había pasado por esa sala en ese turno, y mucho menos habían administrado medicamentos. Lo extraño fue que, al regresar con los pacientes, ambos describieron lo mismo. Una enfermera joven, de uniforme blanco perfectamente planchado, con una serenidad reconfortante. Les había dicho que todo estaba bajo control, que descansarían tranquilos, y después se retiró sin ruido. El doctor, aún escéptico, revisó el medicamento administrado. No había error. La dosis era exacta, aplicada con la precisión de alguien que sabía perfectamente lo que hacía. ¿Cómo explicar entonces que ninguna de sus compañeras había entrado? Los pacientes mejoraron notablemente en las siguientes horas. Cuando en la mañana volvieron a preguntar por aquella enfermera rubia de mirada dulce, se toparon con la verdad más desconcertante. En ese hospital no trabajaba nadie con esa descripción. El doctor Nava intentó racionalizar lo ocurrido. Pensó que tal vez alguien de otro área había cubierto de manera anónima. Pero al repasar los registros de personal, comprobó lo mismo que los pacientes ya habían intuido. Aquella enfermera no existía. Con el tiempo, otros pacientes comenzaron a relatar situaciones similares. Algunos aseguraban que la habían visto entrar en sus habitaciones cuando estaban al borde de la desesperación. Otros que les había tomado la mano en sus últimos momentos de vida, dándoles paz antes de morir. Siempre con el mismo uniforme almidonado, siempre impecable, siempre con un rostro que reflejaba compasión. Las enfermeras del hospital, que durante años habían escuchado rumores, comenzaron a aceptar lo que antes negaban. En los turnos de madrugada, cuando el cansancio las vencía, ocurrían cosas que no podían explicarse.
Había quien aseguraba que, si alguna se quedaba dormida, una voz firme y fría las despertaba para que no descuidaran a sus pacientes. Otras confesaban haber encontrado tratamientos ya aplicados en pacientes que ellas aún no habían atendido. Los pasillos del Hospital Juárez tienen cicatrices invisibles, el sufrimiento acumulado de miles de enfermos, los lamentos de familiares que han perdido a sus seres queridos y las sombras de quienes nunca salieron con vida. En ese entorno, la figura de la planchada parece cobrar más sentido, no como un fantasma vengativo, sino como un espíritu atrapado en el mismo lugar donde sufrió la peor traición de su vida. El doctor Nava confesó que nunca volvió a mirar igual sus guardias nocturnas. Al principio trató de convencer a todos de que lo ocurrido podía explicarse, pero en su interior sabía que no era así. La precisión, la descripción de los pacientes, la calma que dejó tras de sí, todo encajaba demasiado bien con la leyenda que había escuchado desde niño. La historia de Eulalia, la enfermera engañada por un hombre infiel, parecía seguir repitiéndose en cada testimonio. La diferencia es que, en lugar de condenar a otros al sufrimiento, ella lo mitigaba, como si en su desgracia hubiera encontrado una misión eterna, la de salvar a quienes aún tenían una oportunidad de vivir. Hoy, ese relato sigue circulando entre médicos y enfermeras, quienes se debaten entre el miedo y el alivio al escucharla. Algunos rezan cuando sienten que alguien los observa en la madrugada. Otros simplemente agradecen en silencio, por si acaso, al recordar que quizás la planchada sigue ahí,